Buenas tardes. La sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Universidad Católica del Perú les da la bienvenida al ciclo de webinars 2021. A continuación, presentamos el webinar La tecnología 5G en la transformación de la industria, a cargo del profesor Edgar Velarde, Buenas tardes. docente La del sección de área Ingeniería de de las telecomunicaciones, Telecomunicaciones. de comunicaciones móviles. Bienvenido, Buenas profesor. tardes. La sección de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Muchas gracias, Estefan. Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, enviarles un fraternal saludo y esperando que se encuentren todos ustedes bien, al igual que sus familias, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a, vamos a conversar sobre lo que es la tecnología 5G en la transformación de la industria, ¿no? Los temas que vamos a abordar son los que están ahí. Vamos a ver cuáles son vamos a revisar cuáles son estos impulsores de la tecnología 5G, cuáles son los tres principales casos de uso. Vamos a hablar sobre el espectro de 5G. Vamos a revisar la arquitectura y el despliegue actual que se viene realizando digamos, en la mayoría de operadores, la gran cantidad de operadores. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones justamente que se pueden realizar con 5G para la transformación de la industria. Y vamos a hacer una breve revisión sobre controversias, ¿no?, alrededor de 5G que ya en alguna oportunidad hemos conversado, ¿no? Muy breve. Muy bien. Vamos a ver cuáles son estos impulsores de la tecnología, ¿no? Mira, fíjense que este es un gráfico bastante interesante que nos dice lo que sucedió en el año 2020, esto ya como en mes de octubre, ¿no?, aproximadamente esta estadística. Y fíjense que realmente es impresionante, ¿no? Miren, fíjense en YouTube, tenemos 500 horas de videos, en Instagram tenemos más de 300.000 historias, en, en Teams, fíjense que tenemos 52.000 usuarios conectados, en WhatsApp más de 40 millones de mensajes compartidos, 28 nuevas pistas que se adicionan a las librerías de Spotify, 319 usuarios que se ganan en Twitter. Y esto es impresionante, ¿no? El tema de Zoom, más de 200.000 participaciones, ¿no?, en reuniones. En Amazon, más de 6.600 embarques. Eh, para lo que es TikTok, que está que es muy famoso ahora, ¿no? Más de 2.700, ¿no?, instalaciones de esta aplicación. Y Netflix, que también es una de las compañías que ha tenido mucho éxito por este asunto de la pandemia, más de 400.000 horas, ¿no?, de video streaming por usuario, ¿no? Estas son las principales, digamos, aplicaciones que usamos, ¿no? Entonces, fíjense que hay una necesidad inmensa, ¿no?, de disponer de mayor velocidades, ¿no?, tanto en la descarga como también en la subida, y por supuesto eso está relacionado con el ancho banda del espectro que tenemos disponible, ¿no?, lo cual vamos a ver más adelante. Muy bien, pasemos. Fíjense que esta es una estadística muy interesante que hace el GSMA en cuanto a los dispositivos de Internet de las Cosas, ¿no?, que vamos a necesitar, o que digamos pronostica que que vamos a necesitar, o que el mercado va a disponer al año 2025, ¿no? Fíjense que en el año 2019 ellos estiman que habían 12.000 millones, ¿no?, de dispositivos de Internet de las Cosas, y para el año 2025 este número debe ir más o menos a cerca de 24.6, ¿no?, mil millones, ¿no?, de dispositivos. Esto está dividido eh, principalmente en dos segmentos, ¿no? El segmento empresarial, como ustedes pueden ver acá, y el segmento del consumidor. En el segmento empresarial, la estadística que hace acá el SMA es que la principal, digamos, demanda va a ser en lo que son edificios inteligentes, ¿no?, seguido por lo que es 1.1 mil millones, lo que es eh, servicios públicos también inteligentes, luego siguiéndole por lo que es fabricación inteligente, Smart City, ¿no?, ciudades inteligentes, comercio, retail inteligente, y lo que es salud inteligente. Bueno, muy bien, esto es en cuanto a lo que es empresa, ¿no? Sin embargo, también tenemos una demanda similar en lo que es también el segmento del consumidor. Y ahí esto estaría liderado por un crecimiento de lo que es, digamos, el hogar inteligente, ¿no?, seguido de lo que son, digamos, electrónica de consumo en general, los wearables, ¿no?, vehículos inteligentes y otros más, ¿no? Entonces, como vemos,
en estas dos láminas. Por un lado, tenemos una demanda fuerte de lo que es más ancho de banda, velocidades de descarga y también se ha sumado de subida con este asunto de la pandemia, porque tenemos que subir contenido y también al mismo tiempo estamos viendo que hay, digamos, un crecimiento o se pronostica un crecimiento muy grande en lo que son dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? Entonces, muy bien, en esa situación, digamos, tenemos o ya estamos enfrente de lo que es lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Entonces, fíjense que hagamos un breve repaso de esto. La primera que comenzó, digamos, teniendo al vapor como elemento impulsor de esta tecnología y por supuesto que el medio de transporte era el ferrocarril. Luego, posteriormente, la electricidad lidera, digamos, es el impulsor de esta segunda revolución industrial y ya también tenemos la llegada de los primeros teléfonos, ¿no? Luego, la tercera revolución industrial ya con, digamos, el surgimiento de lo que es ya el cómputo, ¿no? Pero también, fíjense, la llegada de los primeros teléfonos celulares, ¿no? Y esta cuarta revolución industrial, digamos, la tendríamos o la tenemos ya, no solamente, digamos, con lo que es ya la disponibilidad de 4G, sino también prácticamente con la implementación de 5G, ¿no? Pero no solamente 5G, sino también a esto se suman, hay una convergencia de tecnologías, ¿no? Disruptivas como, por ejemplo, lo que es la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? La big data y analytics, el blockchain y otras tecnologías. Muy bien. Entonces, pero también en este escenario hemos visto de pandemia que sean, digamos, una de las cosas que se dice es que la pandemia ha sido el disparador de la transformación digital. De alguna manera, digamos, las empresas se han visto forzadas a poder transformarse, pero en ese proceso, la, la superficie de ataque de las plataformas que vienen usando, por supuesto que aumenta. Y entonces la seguridad es un desafío, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Según Fortinet, miren, qué fuerte, ¿no? Solamente este fue el primer trimestre del año pasado. Fíjese, hubieron 613 millones de intentos de ataque, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya todos hemos escuchado, por ejemplo, del caso, ¿no? Que hubo de la pérdida del bono, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Esos son, digamos, algunos ejemplos pequeños, ¿no? Pero fíjense que la cantidad de intentos ha crecido de una manera intensa, ¿no? Como lo vamos a ver también en una próxima lámina. Pero adicionalmente, este es un reporte del IC3, del Internet Crime Complaint Center del FBI, que miren lo que dice, ¿no? Que las pérdidas causadas por ciberataques han superado los 4.000 millones de dólares en el 2020, ¿no? O sea, esto es impresionante porque hay una cosa que, digamos, es importante tener en cuenta, ¿no? Y que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es justamente la implementación del core, ¿no? De 5G, que viene, digamos, en una etapa posterior a la que en este momento se viene implementando, necesita la implementación de lo que es el cloud, ¿no? Y el cloud, evidentemente, de alguna forma, eso incrementa lo que es la superficie de ataque. Por lo tanto, el tema de la seguridad es muy importante tenerlo en cuenta, digamos, en la implementación de estas redes, ¿no? Muy bien. Ok, pero esto de acá, esta es una estadística de Fortinet. Fíjense que es el ataque por ransomware, ¿no? Recordemos que el ransomware, ¿no? Es un programa, como dice ahí, ¿no? Malicioso que infecta computadoras, ¿no? Y muestra mensajes que nos exigen de alguna manera pagar, ¿no? Dinero para poder restablecer, ¿no? el sistema, ¿no? Y pues por supuesto, ¿cómo lo hacen, no? Bloqueando las pantallas, cifrando archivos, etcétera, ¿no? Fíjense que la estadística que maneja Fortinet, ¿no? De acuerdo el año pasado, dice que estos son los últimos 6 meses del año pasado. Y fíjense que a diciembre, con respecto a julio de ese mismo año, mire que en julio estaba hablando de más o menos 2.300 dispositivos que estaban sometidos a ransomware, ¿no? De lo que ellos, por supuesto, en sus estadísticas, ¿no? Y estos se han multiplicado por 7, fíjense, para diciembre, ¿no? Y ya habiendo incluso picos de más de 20.000 dispositivos que han sido sometidos a ransomware. Entonces, fíjense que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de implementar tecnología, el asunto de la ciberseguridad es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta, ya digamos,
ya se tiene que tener en cuenta y se tiene que tener en cuenta en todas las implementaciones que tienen que hacer, ¿no? Muy bien. Pero adicionalmente, digamos, a estos factores, hay otros más que nos vienen haciendo, digamos, que son drivers o impulsores de la tecnología de 5G. Una estadística, por ejemplo, de los labs nos decía que entre el año 2014 y 2020 el tráfico iba a aumentar entre 40 y 45 veces. Probablemente esto se quedó chico, ¿no? Con el tema de la pandemia y esto aumentó mucho más. Otro es el tema de las conexiones, ¿no? Digamos, en la actualidad estamos hablando de 8.8 mil millones de conexiones, ¿no? De celulares, pero esto debería incrementarse para el año 2025, más o menos en casi cerca del 2%. Y como hemos visto, hay un aumento de lo que son dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? Esto, digamos, como hemos visto, prácticamente se duplica, ¿no? Yendo casi a 25 mil millones de dispositivos IoT. Y al mismo tiempo hay un aumento en los negocios, en lo que es la industria, ¿no? Para 4.0, ¿no? Que justamente vamos a ver ahora, y lo que son el tema también de las ciudades inteligentes. Muy bien. Y hagamos un breve repaso de lo que ha sido, digamos, esta evolución, ¿no? La primera generación comienza con una conectividad móvil, con una voz analógica, ¿no? La segunda generación ya tiene una diferencia interesante con respecto a la primera, que es la digitalización de la voz. Ya se comienzan a emplear los códecs, ¿no? Para poder digitalizarla y comienzan a surgir los mensajes de texto, ¿no? En la tercera generación llegan los primeros smartphones, ¿no? Y la banda ancha ya, digamos, crece, ¿no? Y la cuarta es en donde ya hay un alto consumo de datos, ¿no? Entonces, pues ya tenemos videos, streaming, aplicaciones, redes sociales, digamos una inmensa cantidad de consumo de datos, ¿no? Y justamente esto es una de los factores que, como hemos visto anteriormente, ¿no? Llega a impulsar lo que es la implementación del 5G, ¿no? Hay mercados en Estados Unidos, como por ejemplo en Nueva York, en San Francisco, otros como Chicago, que se quedan, digamos, cortos con las implementaciones de 4G, y Verizon comienza, y AT&T también comienzan a hacer pruebas, digamos, en conjunto con un grupo de fabricantes, ¿no? Entre ellos, digamos, se encuentra Nokia, Ericsson, también, y Samsung, ¿no? Samsung también, vamos a ver el rol que ha jugado Samsung justamente en 5G, y también de la mano de otros fabricantes de chips, ¿no? Como Qualcomm e Intel, ¿no? Fíjese que acá hay una nota que puse acá, porque las cuatro primeras generaciones están orientadas a lo que es el consumo en personas, ¿no? Sin embargo, la quinta generación va a ser una tecnología que estará orientada a la conexión de las cosas, ¿sí? Muy bien. Ok, dicho eso, vamos a ver cuáles son estos principales casos de uso. Los casos de uso, antes de entrar a los casos de uso principalmente, que son tres, vamos a ver cuáles son los principales requerimientos de 5G, y vamos a compararlos con aquellos que teníamos en 4G. Muy bien, en lo que es, digamos, la banda ancha, que pueden ver acá, la banda ancha extrema, pues, ¿no? En 5G, estamos hablando de picos mayores de 10 gigabits por segundo. Estos son objetivos, digamos, de la tecnología como tal, ¿no? ¿Correcto? Esto es algo que vamos hacia eso, no quiere decir que en este momento sea así. Muy bien. Teniendo una navegación promedio de 100 megabits por segundo. Fíjense que esto es tremendamente inmenso, ¿no? Pero si lo comparamos con 4G, fíjese que estamos hablando de picos de 1 gigabit por segundo y un promedio más o menos de entre 10 y 100 megabits por segundo, digamos, de navegación, ¿no? Por supuesto que para llegar a tasas ya o valores de 100 megabits por segundo se necesitan agregar portadoras, ¿no? Esto vamos a comentarlo ahí nuevamente haciendo una comparación que con una portadora, digamos, que transporta la información no es suficiente, sino tenemos que agregar y vamos a hacer una analogía, ¿no? Muy bien, y luego en lo que es el tema de los dispositivos masivos, ¿no? De IoT, ¿no? Si hacemos una comparación con 4G, vemos que en 5G, digamos, tendríamos dispositivos con una duración, pues, justamente una de los objetivos es tener duraciones mayores a 10 años y tener 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Si lo comparamos con 4G, estaríamos hablando, pues, de dispositivos que tienen baterías que duran entre 5 y 10 años y más o menos 100.000 dispositivos por kilómetro cuadrado, ¿no?
En lo cuanto a lo que son Industria 4.0, en donde vamos a necesitar, digamos, una alta confiabilidad, ¿no? Y también una reducción de la latencia. Entonces, fíjense que estamos hablando de una confiabilidad de 6.9, ¿no? Contra una confiabilidad de 5.9 en 4G. ¿Qué quiere decir esto? Una confiabilidad de 5.9 es aproximadamente unos 52 minutos, ¿no? De interrupción por año, ¿no? Sin embargo, una confiabilidad de 6.9 es una interrupción de 32 segundos por año. Fíjense la confiabilidad, un nuevo más, cómo aumenta dramáticamente, digamos, la interrupción del servicio. Este es un nuevo requerimiento de 5G. Por otro lado, está el tema de la latencia, ¿no? Entendiéndose por latencia cuál es el retardo, ¿no? que toman, o el tiempo que toman los paquetes en viajar dentro de la red. Entonces, esta latencia, ¿no? Digamos, te lo tenemos como objetivo de más o menos 10 milisegundos. En 4G a ir a una latencia de 1 milisegundo, ¿no? Pero adicionalmente a eso, vamos a conversar sobre, digamos, la implementación de lo que se llama el network slicing, ¿no? O tajada de red, o etcétera, ¿no? Que lo vamos a conversar, que es precisamente uno de los grandes diferenciadores de lo que es la tecnología 5G, y que para eso se precisa también de la implementación de un core de esa misma naturaleza, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver. Pero cuando hablamos de latencia, ¿no? Muchas veces usted seguramente ha hecho un ping, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, un ping a Google o un ping a una de estas páginas conocidas, ese ping varía, ¿no? Y ese ping es del orden de los milisegundos, ¿no? Puede ser 70, 100, 120 milisegundos, dependiendo de la ruta que tome, la hora que lo haga. Entonces, acá cuando hablamos de 1 milisegundo, que es un tiempo extremadamente pequeño, pues vamos a conversar sobre qué cosa quiere decir ese milisegundo, ¿no? En primer lugar, ese milisegundo está referido a un tiempo de ida y vuelta entre qué elementos. Este es un ejemplo, digamos, bastante ilustrativo de lo que significa ese milisegundo. Fíjese que un sensor acá, digamos, captando los datos o, digamos, recibiendo información, lo transmite. Y fíjese que tenemos acá el transmisor, digamos, con un tiempo de procesamiento, ¿no? De la mitad, o sea, más o menos en promedio de 125 microsegundos, ¿no? Luego un tiempo, digamos, de viaje de los paquetes de 100 microsegundos, luego un procesamiento de la red que necesitaríamos que sea de 500 microsegundos, tenemos la vuelta de 100 y tanto en el transmisor como en el receptor, digamos, el procesamiento de 300 microsegundos, ¿no? Si hacemos pues el ejercicio, tenemos ahí el milisegundo, ¿no? Entonces fíjense que esto es a lo que se refiere el milisegundo, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces, pues, cuando hablamos de alguna aplicación en particular, tenemos que ver si esta aplicación, digamos, cuál es la demanda de tiempo o de latencia, perdón, que va a necesitar. Entonces, esto me puede llevar al caso de aplicaciones que yo tenga que acercarlas al acceso, ¿no? Y no vamos a hablar de cloud de borde, y también vamos a hablar de cloud centralizado, ¿no? Para aquellas aplicaciones que, digamos, no necesiten un tiempo tan demandante en términos de latencia. Muy bien. Bueno, luego tenemos, estos son los tres principales casos de uso. Digamos, cuando ustedes escuchen, ¿no? Cualquier tipo de aplicación, se tiene que centrar en estos tres, ¿no? Y esas tres son, digamos, las principales, y que de alguna manera están siendo especificadas por el 3GPP desde el release 15, ¿no? 15, 16, 17. El 3GPP es digamos, un organismo que se encarga de estandarizar, ¿no? En este caso de recomendar cuáles son, digamos, aquellas, vamos a decir, normas que deben ser seguidas por los fabricantes, de tal manera que los equipos sean interoperables, sean de bajo costo, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son estos tres principales casos? El primero es digamos, en casos de banda ancha móvil extrema. Como hemos visto hace un momento, estamos hablando pues de navegaciones más o menos del orden de 100 megabits por segundo, con picos de mayores a 10 gigabits por segundo. Comunicaciones masivas, más o menos estamos hablando pues de elementos o dispositivos que pueden durar conectados más de 10 años con la batería, y también más de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y fíjense una cosa, en la tercera aplicación
una comunicación ultra confiable, hemos hablado ya de 6 9, ¿no? Y de baja latencia, ¿no? Lo que hemos conversado, ¿no? Entonces, por ejemplo, colocar, por ejemplo, la banda ancha en casas, oficinas, ¿no? Lo que llaman SOHO, ¿no? Por ejemplo, podría entrar tranquilamente en lo que es, digamos, banda ancha móvil. Smart Cities puede tener parte, digamos, de sus aplicaciones en lo que es banda ancha móvil, pero también comunicaciones masivas de máquina. Por otro lado, la parte de la comunicación ultra confiable y de baja latencia, eh, por ejemplo, ¿no? Está en el tema de la telecirugía, ¿no? En donde vamos a necesitar latencias muy bajas, y también en todas estas aplicaciones de la industria 4.0, ¿no? Donde queremos controlar y hacer una automatización de muchos de esos procesos, ¿no? Entonces, fíjense que los requerimientos son importantes para luego mapear, ¿no? Cada una de estas aplicaciones en cada uno de estos casos de uso. Ese es el tema, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar del espectro de 5G. Fíjense que el espectro de 5G, inicialmente, digamos, antes de 5G, 4G, hablamos, digamos, de bandas de 450 MHz hasta más o menos 4.7 GHz, ¿sí? O sea, 4.700 MHz. Eso, digamos, eran en promedio las bandas de 4G, ¿no? Digamos, con la implementación de 5G, o digamos, con las recomendaciones que se hacen para 5G, el 3GPP, digamos, de alguna manera recomienda, ya con las pruebas, por supuesto, hechas en campo, etcétera, y en laboratorio, que este límite aumente, ¿no? En primer lugar, digamos, a bandas de 6 GHz, vamos a ver que es algo más ahora de 6, 7.1, y luego disponer de un rango mayor a 24 GHz, ¿no? En teoría hasta 100 GHz. Vamos a ver que esto hasta el momento ha sido, digamos, normado hasta 71, pero esto, digamos, está recomendado, ¿no? Más las aplicaciones están en el orden digamos, de 28 y de 39 GHz, ¿no? Están ubicados en esa zona. Muy bien. De estos rangos son los que estoy hablando, ¿no? Fíjense que son dos rangos, ¿no? Que dice rango de frecuencia, eso es lo que quiere decir FR. Tenemos dos, el FR1 y el FR2. Fíjense que el FR1, ¿no? En el release 16, ¿no? Incrementa la recomendación para el límite superior. Antes era de 410 MHz a 6 GHz, pero en el release 16 se recomienda subirlo, el límite superior, a 7.125 GHz. Es bastante, ¿no? Un GHz, 1.125 GHz. Y para la banda, para el rango de frecuencias 2, esto más o menos va de 24 GHz hasta 52 según el release 15. En el release 17 está aumentado hasta 71 GHz. Es que estamos hablando de anchos de banda inmensos, ¿no? Muy bien, por otro lado, los canales. Y esto le vamos a dar vamos a hablar de esto justamente en las láminas que siguen, para entender bien de qué se trata. Acá lo que nos está diciendo es que digamos, dentro de esta banda de, digamos, entre 410 MHz y 7.125, corresponde a FR1, ¿no? El canal máximo que yo puedo tener de tamaño es de 100 MHz. Imagínense un ancho de banda inmenso, ¿no? O sea, yo puedo tener dentro de eso 100 megahertz para poder implementar, ¿no? Una solución. Y luego, para FR2, era en el release 15, 400 MHz, y esto ha subido a 800 MHz, ¿no? En el release 17. Lo cual 800 es una barbaridad, ¿no? O sea, digamos, como ancho de banda, ¿no? Ahora, esto, pues, evidentemente, pues, no lo tiene un solo operador, seguramente esto se va a dividir en varios, ¿no? Al igual que seguramente también es de 100, ¿no? Muy bien. Bueno, pero esas ya son disposiciones particulares de cada país. Ok, muy bien. Esto es algo que me quería detener porque hay mucho la participación al evento. Tenemos muchas personas, muchos alumnos que recién están entrando a la carrera de telecomunicaciones, así como también hay otros participantes de otras universidades. Entonces, de alguna manera quería detenerme acá, seguramente para aquellos que ya son ingenieros, esto les parece muy familiar, pero digamos, mi objetivo ha sido darles un alcance para aquella parte de la audiencia que no comprende bien estos conceptos y que muchas veces es necesario repetirlos y a veces refrescarlos, ¿correcto? Muy bien. A ver, vamos a primero entender qué es capacidad y ancho de banda, ¿ok? Porque
Muchas veces hay una confusión al respecto y ya les voy a comentar el tipo de preguntas que se hacen muchas veces, ¿no? Pues, vamos a ver. Fíjense que he puesto acá de manera didáctica unos tubos, ¿no? Y dirán, pero ¿de qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando? Tiene que ver mucho. Y es una analogía, ¿no? Y vamos a hablar al respecto, ¿no? Entonces, fíjense que acá tengo tubos de diferente tamaño, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un tubo, digamos, de un diámetro más pequeño. Prácticamente estamos hablando del diámetro, no de la longitud. Acá tenemos un tubo un poco, de un diámetro un poco mayor y acá tenemos un tubo más grande. Es evidente, ¿no? Que no tenemos que ser muy, digamos, muy expertos para darnos cuenta, ¿no? De que si nosotros necesitamos tener más volumen de agua, yo tengo que tener un tubo de un diámetro mayor, correcto, o sea, digamos, eso es así. Y si yo quiero, digamos, tener un caudal menor de agua, puedo implementar un tubo de este tamaño, ¿no? Mucho menor. Pero también lo que puedo hacer es que si ya instalé uno de estos, puedo poner uno de estos a continuación. Igual, pues si yo tengo uno de, digamos, de este tamaño, puedo colocar justamente otro más. Entonces, fíjense lo interesante que es esto justamente con el tema de las portadoras, porque acá lo que sí estoy, digamos, de una manera tratando de decirles para aquellos que justamente recién están llegando a la carrera, o les estoy refrescando, es el hecho de que este diámetro de acá yo lo estoy haciendo analogía con lo que es el ancho de banda, ¿correcto? Entonces, justamente, y el volumen, digamos, de una manera con la descarga, ¿sí? Entonces, fíjese que hace ya tiempo, ya muchas décadas atrás, hubo un matemático, no Shannon, que investigó este asunto. Y fíjese que nos pone esta fórmula, bueno, pero fíjese que acá lo más importante no es acordarme de la fórmula, sino fíjense que acá yo puedo decir lo siguiente, en la parte de los tubos, ¿no? Que el volumen de agua que yo voy a tener, de alguna manera, es directamente proporcional al diámetro del tubo. ¿Sí? O sea, yo tengo un un diámetro mayor y voy a tener más carbón de agua que, por supuesto, si viene todo el agua pues por el tubo, ¿no? Que uno menor. ¿Sí? Eso es evidente. Y fíjese lo que nos dice el señor Chano, que la capacidad que yo tengo en disco segundo es proporcional, esto lo vamos a tomar como un elemento de proporcionalidad. Fíjese, este es lo que señala el ruido, ¿ya? O sea, por ejemplo, un ejemplo muy breve, ¿no? Por ejemplo, ustedes me escuchan bien ahora porque, porque la potencia con la cual yo estoy hablando es mucho menor que la interferencia o el ruido que puede haber. Entonces ustedes me oyen más claro, pero si hubiese mucha interferencia, yo tendría que levantar la voz para que ustedes me puedan escuchar y eso, digamos, de alguna manera afecta a la comunicación. Entonces, toda comunicación, sea celular, sea por cable, sea por fibra óptica, por lo que sea, cualquier elemento, tiene que tener un determinada, digamos, ratio de señal a ruido para que pueda ser entendible, ¿no? O sea, ¿correcto? Para que haya una buena comunicación. Entonces, fíjense que, pero lo más importante acá es esto, ¿no? Que la capacidad es proporcional al ancho de banda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, si esto lo mantengo constante, quiere decir que si yo aumento el ancho de banda, tengo más capacidad, ¿no? Es acá como esto, ¿no? Como el diámetro, tengo más diámetro y tengo más volumen de agua. Acá tengo más ancho de banda y voy a tener más capacidad, ¿correcto? O sea, la capacidad es proporcional al ancho de banda. ¿Por qué les digo todo esto? Para justamente hablar de lo que vamos a conversar justamente a continuación para evitar cualquier duda, ¿correcto? Bien. Y fíjense que acá les pongo un ejemplito, también muy chiquito, acá en este lado de la esquina, vamos a decir un ejemplo simple. En donde estoy poniendo acá, fíjense, la implementación de la banda de 24, por ejemplo, GHz hasta 100, que es la extensión de la banda de 5G, y estoy poniendo una banda que se denomina, que el TGP le denomina N260. Ese es el nombre de la banda, ¿no? O también conocida como la banda de 39 GHz. Y esta banda, fíjense, va desde 37 hasta 40 GHz. O sea, tiene un ancho de banda de 3 GHz, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿se puede usar los 3 GHz? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque recuerden la lámina anterior. El máximo que yo tengo es 800 MHz. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a partir, ¿no? Digamos, este total de 3 en diferentes pedazos para que yo pueda asignar a un operador, por ejemplo, a determinados operadores, ¿no? De acuerdo a sus necesidades.
¿Se dan cuenta? Pero esto es, digamos, la disponibilidad de toda la banda ancha que yo tengo, ¿no? De toda la, perdón, el ancho de banda que se tiene en la banda N260, ¿no? Que es el nombre que le da el TGPP a estas bandas de 5G, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que esto le estoy poniendo énfasis porque lo que voy a hablar a continuación está muy relacionado con este tema y por eso que lo quise colocar y lo quise esto poner incluso como si fuese una clase, de tal manera que pudiesen entender, porque muchas de las cosas que surgen y preguntas que a veces la gente pregunta es, quiere decir que cuando yo tenga el 5G implementado el core, el ancho o la velocidad va a aumentar. Entonces la respuesta es no, porque evidentemente pues todo está mucho, todo está más relacionado, digamos, con la parte del acceso, correcto, y no con el core, sino con el acceso, y el acceso tiene que ver mucho, digamos, con la explotación del espectro. Entonces por eso es que esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Fíjense que esto lo pongo como ejemplo, porque este es el nombre, digamos, de las bandas que se da. Por ejemplo, el 5, este es un ejemplo nada más de bandas 5G, son muchísimas, ¿no? Pero lo pueden encontrar esto fácilmente, digamos, navegando en Internet. Pero, por ejemplo, las bandas más usadas, ¿no? En 5G, N77, N78, NO60 y NO6. ¿Y qué significa eso? Pues, esa es la pregunta que surge, ¿no? De inmediato. Pues fíjense, mire, ya con lo que hemos conversado, creo que ahora es más fácil entender todo esto, ¿no? Fíjense que la banda N77 es, en primer lugar, tiene un rango de 3.300 a 4.200 MHz. O sea, quiere decir que el ancho de banda total es 900 MHz. Pero como esto pertenece a FR1, al rango 1, quiere decir que lo máximo que yo puedo tener son pedazos de 100 MHz. O sea, que puedo tener 9 trozos de 100 MHz. ¿Correcto? Eso es lo que quiero decir. Otra cosa interesante es esto que dice TDD. Fíjese que hasta 4G, digamos, teníamos explotación del espectro en modo FDD. ¿Qué quiere decir esto de TDD para aquellos que no, digamos, que no están familiarizados con estos términos, ¿no? Fíjese que cuando era FDD, teníamos, vamos a usar el dibujito anterior para poder entenderlo un poquito mejor. Fíjese que tenía, yo por decirlo, ¿no? Tenía, vamos a decir, ¿no? Una banda, digamos, para subir datos y otra banda para poder, digamos, descargar, ¿no? Entonces tenía una parte del espectro para subir y otra parte del espectro para bajar datos. O sea, dos bandas diferentes. Pero cuando hablamos de TDD, FDD quiere decir duplexaje, digamos, en frecuencia, ¿no? O sea, digamos, entonces estoy dividiendo el espectro en dos partes, ¿sí? Pero en cambio, cuando hablo de TDD, hablo de un duplexaje en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que acá voy a tener una sola banda. Y voy a decir, pero profesor, o sea, con la misma banda puedo hacer ambas cosas, sí. Quiere decir que en un momento del tiempo el espectro va a estar, por ejemplo, en bajada, quiere decir que puedo descargo, y microsegundos después, por ejemplo, en LTE esto es del orden de un microsegundo, ¿no? Entonces cambia y conmuta hacia, digamos, una subida, y así puede ir yendo, ¿no? Entonces yo tengo un ratio entre lo que es descarga y carga, de tal manera que usando el mismo ancho de banda hago un duplexaje en el tiempo. La banda se comporta en algunos momentos para descarga y en otros momentos para hacer la carga. De eso se trata el FDD. Pero en el caso, digamos, de 5G, el espectro en su mayor cantidad es de TDD. Pero también hay FDD, no quiere decir que no haya. No hay, no quiere decir que no hay también. Fíjense que además de la banda 77, tenemos la banda 78, ¿no? Tenemos que está también entre 3.300 y 3.800 MHz, entonces FR1, estos son dos ejemplos de FR1, y en FR2 tenemos la banda N260 y N261. Fíjese que esta es la que está en el dibujo, la de 39 GHz, que está entre 37 y 40 GB, ¿no? O sea, tiene un ancho de banda 40 menos 37 y 3. Y luego tenemos la banda, digamos, de 28 GHz, que también es TDD, que se denomina N261, y las frecuencias van entre 27.5 y 28.35 GHz. Lo que hace, digamos, que nosotros restamos,
Este es 850 MHz, ¿correcto? Fíjese que acá hay un dato, ¿no? Acá dice frecuencia del uplink y el downlink. Esto quiere decir de subida y bajada. Quiere decir que la frecuencia es la misma, porque esto a veces causa confusión, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bueno, espero que les quede claro el concepto de lo que es TDD y FDD, ¿no? Entonces, TDD es un solo pedazo de frecuencia tanto para subir como para bajar datos. En cambio, en FDD tenemos dos, digamos, por alguna decirlo, pedazos de frecuencia o de ancho de banda que me van a permitir, por un lado, subir y por el otro lado, descargar los datos, ¿correcto? Muy bien. Espero que eso haya quedado claro. Luego, a ver, vamos a usar un teléfono que es popular en el mercado, ¿no? El iPhone 12, ¿correcto? A ver, no es que yo use el iPhone 12, sino que lo estoy poniendo porque es un ejemplo bastante... Porque el iPhone, digamos, de alguna manera fue el primer smartphone que surge en el mercado, ¿correcto? Ustedes se acuerdan, en el año 2007, Steve Jobs hace la presentación del iPhone, ¿no? Y es el primer, digamos, smartphone, pero que usa, digamos, el teclado táctil, ¿no? Anteriormente, pues, había el BlackBerry, ¿no? Que tenía teclas, etcétera. Habían otros que usaban teclas, ¿no? Pero el iPhone, digamos, trae la revolución de la pantalla táctil, ¿no? Steve Jobs decía algo bien interesante, ¿no? Decía, ¿para qué voy a tener tantas teclas? Hay aplicaciones que usan unas cuantas, ¿no? Y entonces él dijo, ¿pero para qué voy a tener todo este teclado? Entonces mejor lo hago soft, lo hago de otra forma, ¿no? Entonces lo hizo táctil. Muy bien. Eso revolucionó el mercado de los iPhones, ¿no? Y por eso que pongo esto como referencia. Muy bien, fíjese que la especificación que lo pueden encontrar acá en, digamos, de Apple, miren todo lo que está escrito, ¿no? Miren todo lo que está escrito. Y lo pongo como un ejemplo nada más, ¿no? Y fíjese que están las bandas acá que yo les estuve hablando, ¿no? Banda 5G, NR quiere decir New Radio, nueva radio, ¿no? Bandas, los nombres, ¿no? N1, N2, etcétera, ¿no? Ustedes pueden encontrar estas especificaciones en, digamos, en, la, en un portal, digamos, en cualquier internet, ¿no? Fíjense que acá está N77 y N78, lo que estábamos justamente hablando, ¿no? Más o menos la banda de 3.5 GHz, ¿no? Es la que también está usando en el teléfono. Fíjense que estas son las especificaciones de la banda, de todas las bandas que usa el iPhone, pero esta es la banda de 5G, pero también tiene bandas en 4G. Fíjese, tiene la banda de 4G, todas estas son las bandas de 4G, este es FDD, igual lo que hablaba el mismo concepto, ¿no? Digamos, dos bandas separadas, y tiene también LTE, TDD, que solamente le denomina TD, ¿no? Que es Time Division Duplex, ¿no? Entonces, fíjese que también tiene, pero digamos, soporta menos bandas que en FDD. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Hasta 4G se usaba mucho más FDD que TDD, pero están viendo ustedes que en 5G, digamos, hay una adopción fuerte del espectro en TDD, ¿correcto? Bueno. Pero también el caso de Estados Unidos existe todavía lo que es, digamos, el CDMA, ¿no? Y es por eso que este teléfono, digamos, soporta todavía CDMA, Evolution Data Only, la revisión A. Y también, por supuesto, tiene que soportar lo que es el G, 3.5G, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y en estas bandas de acá, ¿no? Y también soporta, por supuesto, GC, en las bandas que ustedes están acá, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque muchas veces ha sucedido que personas traen bueno, anteriormente, ahora, ustedes pueden ver, pues los teléfonos soportan muchas bandas, ¿no? Pero años atrás soportaban pocas y entonces había personas que compraban un teléfono en Europa, lo traían y a veces no funcionaba. Y era precisamente porque no, las especificaciones, digamos, eran unas y el operador trabajaba local en otras bandas. Entonces, por lo tanto, no funcionaba. Pero eso casi ya no pasa ahora. No pasa. Pero de todas maneras, ahí usted lo puede encontrar en la parte donde dice specs. Ahí pueden encontrar de cualquier teléfono sus especificaciones de banda. Entonces, fíjense que acá, este es un ejemplo fíjense que es unas pruebas que hace digamos, se hacen en Estados Unidos entre, entre Verizon, que son los tres principales, digamos, operadores. Antes habían cuatro, pero T-Mobile ha absorbido Sprint. Por lo tanto, cada uno casi tiene la tercera parte del mercado, ¿no? Entonces tenemos Verizon, T-Mobile y AT&T. W quiere decir Ultra Wideband Business, ¿no? O sea, banda ancha ultra o ultra banda ancha para negocios, ¿no? Esto es lo que quiere decir. Fíjense que, miren acá en esta prueba que hace acá, fíjense que está haciendo descargas
de 1.594 gigabit por segundo. Y yo sé que es inmenso, ¿no? 1.6 casi, ¿no? Gigabit por segundo, ¿no? Y lo compara y dice, bueno, en la subida, ¿cuánto tengo? 49.9 megabits por segundo, ¿no? Ahora, él hace una comparación, este youtuber hace una comparación y dice, fíjate, voy a comparar, y ahora con lo que me manda T-Mobile y AT&T, y encuentra que en T-Mobile, con el mismo teléfono, encuentra 121 megabits por segundo, y para el caso de AT&T, 181 megabits por segundo en la descarga, y en la subida 32.7 y 32.83. Entonces, por eso es importante. Ustedes pueden decir, pero bueno, pero yo compré un iPhone. Pues entonces, justamente acá viene el tema de los que yo les hablaba hace unas láminas atrás, que ustedes ya pueden intuir, ¿no? Que en los picos que estamos teniendo, no es que el teléfono sea malo o el operador sea malo, o en un caso o en otro. No, lo que está queriendo decir estos resultados es de que depende, las velocidades que yo voy a tener van a depender de las implementaciones que yo voy a hacer en términos de espectro, ¿correcto? Entonces quiere decir que si yo tengo un espectro menor, voy a tener descargas menores, ¿correcto? Y si tengo un espectro mucho mayor, voy a tener, ¿no? O anchos de banda mayores, voy a tener descargas mucho mayores. Por eso es que justamente quise hacer una, digamos, una introducción previa. Y entonces ustedes cuando se encuentren frente a ese tipo de situaciones, pues tienen que preguntar qué plan voy a tener, cuál es lo máximo que yo puedo tener, porque evidentemente pues no es que la red sea mala o no es que la red o que me estén, digamos, timando, ¿no? Sino lo que sucede es que las implementaciones con respecto o relacionadas a lo que es el espectro es lo que va a jugar a favor o en contra de esas velocidades de descarga. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces dicen, sí, pero se parece a 4G. Bueno, pues si el espectro es similar, tiene que parecerse. Y si no, pues no. Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles, ¿correcto? Muy bien. Listo, porque mucha gente dice, sí, pero ese es un 5G trucho, ¿no? La gente a veces hace ese tipo de comentarios. Pues no se trata de eso, sino se trata de entender, ¿no? Y justamente por eso le puse la analogía de las tuberías, ¿no? Sí, bueno, pues tengo acá, entonces quiere decir que acá tengo una tubería, o sea, un ancho de banda menor, y acá tengo un ancho de banda mayor, pues seguramente por este también voy a tener que pagar más, ¿no? Es así, si usted quiere un caudal mucho mayor, tienes que pagar más, porque tienes un caudal disponible mucho mayor. Igual sucede pues en los teléfonos, por eso quise ponerles esa analogía, creo que debe haber quedado claro, ¿no? Pero fíjense que acá no queda el tema, ¿no? Investigando un poco más sobre este iPhone, fíjese que acá ya no solamente, los anteriores fueron en el mercado de Estados Unidos, pero fíjese que esto es algunos países o algunas ciudades del mundo que nos hacen las pruebas, ¿no? Por parte del sistema, son pruebas, digamos, de descargas promedio, velocidades promedio, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Seúl tenemos una descarga en Corea del Sur de 472 megabits por segundo y una subida de 49, ¿no? Megabits por segundo. Y ustedes pueden decir, oye, pero en Berlín, ¿qué pasó? Yo tengo 163 y tengo 29. Y en Nueva York tengo 97 y 27 con el mismo iPhone 12. No entiendo. Pues ahora creo que sí ya pueden entender, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que estas son las velocidades que tienen los operadores en estas ciudades con un determinado ancho de banda que ellos, con lo cual han implementado. Seguramente que en los próximos meses o años ellos van a adquirir o van a, digamos, ganar licitaciones de anchos de bandas mayores para poder implementar velocidades mucho mayores. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir esto. Entonces no quiere decir que me engañaron o que acá esta ciudad es mala o que el operador no, no. Sencillamente quiere decir de que el espectro con el cual están usando es de menor tamaño o es de más tamaño. Eso es todo. Recuerden la tubería. ¿Sí? Tengo una tubería, digamos, con un diámetro menor y una de mayor, digamos, diámetro. Es lo mismo en el ancho de banda del espectro disponible que tiene el operador. Recuerden que los gobiernos licitan los espectros. Entonces, en el caso del Perú, ya salieron dos operadores, ¿no? Como Entel y Claro, porque ellos disponen de esa banda. Y eso está bien, ¿no? Porque, digamos, tampoco nadie ata el hecho de tener un espectro a una tecnología determinada, eso no está atado. O sea, yo no puedo decir, bueno, esto es 3.5, no, yo quiero acá va a ser 5G, no, 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 o 4G, o va a ser, no. Pues si yo tengo el espectro y ahí, digamos, tengo disponible el ecosistema del 5G, o sea, hablando de, cuando digo ecosistema me refiero, tenemos las radios bases, o lo que le llaman ustedes antenas,
tengo los dispositivos. Ah, muy bien, pues sí. ¿Sí? Es así. Entonces, fíjese, esto lo estoy presentando para que precisamente ustedes, y con el caso concreto, ¿no?, del iPhone 12, para que ustedes puedan ver y notar cuáles son las diferencias y cuando se enfrenten, digamos, a este tipo de situaciones puedan entender y tener claro de qué estamos conversando, ¿no? Y qué factores son los que tienen influencia directa en la velocidad de descarga o de subida, ¿correcto? Muy bien. Listo. Fíjese que esta es una comparación adicional también global que hace OpenSignal de los 10 países, digamos, de 10 países de top 10, ¿no? No sé, como los tenistas, digamos, ¿no? Muy bien, entonces el top 10 en descarga, en promedio, está en Corea del Sur, ¿no? Con 354, ¿no? En promedio, pero fíjese que el pico lo tiene Arabia Saudita, ¿no? Con 862, ¿no? Pero no muy lejos está Corea del Norte, también con picos de 724. Esto es, digamos, en velocidad de descarga, ¿no? Pero en lo que es, digamos, subida, tenemos que Holanda, y Corea del Sur siempre permanece constante, ¿no? Tenemos 26.4, ¿no? Fíjese que Corea está acá primero y está segundo, ¿no? Es el que de alguna manera permanece. Igual que también Taiwán, ¿no? Taiwán. Bueno, bueno. Estos son, digamos, de pruebas que se han hecho en diferentes países del mundo, seguramente con diferentes operadores que han probado y han sacado, pues, una comparación, ¿no? Esto ya a nivel de, digamos, de países, ¿correcto? Muy bien. Pero bueno, ustedes ya ahora comprenden cuando ven este tipo de, digamos, de diferencia, a qué se debe, ¿no? A qué se debe. Ese era el mensaje que yo quería dejarles. Muy bien. Por otra parte, fíjese que esto es muy interesante porque a marzo del 2021 tenemos más o menos que lo siguiente, ¿no? La cantidad de operadores que tienen las bandas, ¿no? Fíjense que, ¿qué quiere decir esto, no? Fíjense que tenemos acá la M77 y la M78, que son los operadores donde digamos, hay más operadores por esta banda. Fíjense qué interesante, ¿qué nos dice acá? Acá con un verde más o menos oscuro, ¿no? Son aquellos que están ya desplegando o ya han implementado, ¿no? 5G. Eso es lo que nos quiere decir este gráfico, ¿no? Y esto más o menos de cuántos, ahora luego vamos a contar. Licenciados quiere decir que son aquellos que disponen ya de la banda, ¿no? Que tienen la banda asignada, ¿sí? Y luego lo que está en morado es aquellos que están evaluando, probando, están haciendo pruebas pilotos, ¿no? De 5G. Y fíjese que este total casi es más o menos 235, ¿no? Operadores, ¿no? En el mundo, ¿no? 235 operadores en el mundo, ¿no? Fíjese que las bandas más usadas son la N77 y la N78, la que hemos justamente mencionado hace un momento, ¿no? Que está más o menos en el orden de los 3.5 GHz. Y fíjese que acá está la banda, por ejemplo, N261, ¿no? Que es la que mencionamos hace un rato también, ¿no? Que es de 39, me parece, ¿no? Bueno, muy bien. Fíjese que acá también hay una alta cantidad, ¿no? Más o menos 150 operadores, ¿no? Esto es para hotspots, o sea, digamos, para iluminar, digamos, oficinas o casas, pero muy pequeñas, ¿no? Dentro de ambientes, ¿no? Porque como al ser la frecuencia tan alta, pues evidentemente estamos hablando de unos metros nada más, ¿no? Para poder dar ese servicio. Es como tener un wifi en casa. Muy bien. Listo. Luego, el crecimiento de los dispositivos también ha tenido, digamos, un alcance, perdón, un crecimiento bastante importante. Fíjese que para marzo del 2021 ya teníamos, fíjese que desde marzo del 2019 hasta marzo del 2019, o sea, casi en 2 años, fíjese, prácticamente tenemos 700 dispositivos que han sido anunciados y en servicio comercial un poco más de 400, ¿no? Creo que son 430 que ya están en servicio comercial. Fíjese que ya es una buena cantidad de dispositivos. O sea, y hay una cosa importante que siempre comento, ¿no? Y creo que también ustedes ya lo saben, ¿no? Es que la adopción de una tecnología de manera masiva va a depender justamente del precio del dispositivo. Y el precio del dispositivo va a tener que ver con la demanda. Entonces, a mayor demanda, el dispositivo va a ir bajando y así sucesivamente. Y entonces, seguro dentro de un tiempo no muy lejano, vamos a todos tener un teléfono 5G en la mano, ¿no? Eso es. Muy bien. Ok, pero ahora está acá, ¿no? Por ahora. Pero bueno, eso de caro y barato es un término relativo, ¿no? O sea, depende de los bolsillos de cada uno. Muy bien. El tipo de dispositivo, según el tipo de dispositivo, ¿no? De acuerdo a lo que han sido anunciados justamente hasta marzo. Estamos hablando de hace unos días atrás. Esta es una estadística muy reciente, muy cercana. ¿Qué nos dice? Que el 50% son smartphones. Fíjense que es bastante, ¿no? La mitad prácticamente, 49.9, ¿no? Luego tenemos hotspots, 5.1, o sea, para iluminar zonas muy pequeñas. Luego tenemos
dispositivos para lo que es Fixed Wireless Access, acceso fijo no inalámbrico, 18.8 para lo que es routers industriales, fíjense. O sea, ya estamos hablando del tema, lo que justamente el propósito de los temas que vamos a, o digamos, cuál es el destino de estos routers para lo que vamos a conversar. Módulos también, ¿no? Para, digamos, implementar 5G sobre, por ejemplo, dispositivos, laptops, tablets, NAT 2%, módulos 19.2, tablets 1.1 y bueno, y otros 4.8, ¿no? Bueno, eso es, digamos, una digamos, esta es la distribución de dispositivos de 5G de acuerdo a lo que están anunciados, ¿no? O sea, esos 700 que están ahí anunciados. Bueno, ok. Y ahora sí, miren, fíjese, uno de los jugadores más grandes, ¿no? Se está convirtiendo en la palabra. Bueno, en teléfono sí, es Samsung. Pero, o sea, pero fíjese que en Estados Unidos Samsung ha ganado un contrato de 6.5 mil millones de dólares para implementar radiobases o antenas, como dicen, generalmente la mayoría, de 5G en Estados Unidos, ¿no? Digamos, con lo cual, digamos, Samsung pues, se está convirtiendo en un líder, ¿no? También de, no solamente de teléfono, ¿no? Sino ahora también de la parte de acceso. Y vamos a ver que ellos han implementado a través de drones, con el uso de smartphones, inteligencia artificial, que es esto A, Artificial Intelligence, digamos, optimizar la performance de la red. O sea, cuando una vez que se colocan unas antenas, digamos, hacer unas mediciones que rápidamente sean corregidas por los instaladores de tal manera que las implementaciones sean lo más rápido posible, ¿no? Esto está basado en drone, en un dispositivo móvil, y las mediciones son subidas a un cloud, ¿no? En donde justamente evalúan y hacen todas las evaluaciones, ¿no? Respecto digamos, a la forma como la antena ha sido ubicada tanto en el plano horizontal como en el plano vertical. Muy bien. Bueno, vamos a ver este video muy ilustrativo y vamos a ver también pues, justamente cómo Samsung ha implementado estas herramientas y estas aplicaciones para hacer unos despliegues mucho más rápido, ¿no? Seguramente que ya lo vienen usando en Estados Unidos, ¿no? Por favor, ¿pueden poner el video? Gracias. 5G is quickly gathering momentum across the globe, with 75 operators having announced the commercial launch of a 5G network. More than ever, 5G is changing the way we interact with technology as well as people. In order to provide users with stable connections and support new and exciting services, it is important to expand 5G coverage by deploying new base stations effectively. However, it is equally crucial to perform maintenance checks for base stations that are already in deployment as to guarantee optimal performance. Of all the antennas in deployment, approximately 10 to 15% are out of position by as much as 10 degrees from their intended configurations. And this is caused by relying on the naked eye to measure angles during installation, or by external factors such as natural disasters. To resolve such issues, Samsung has developed a solution that measures antenna installation angles through the use of a smartphone and a drone. An engineer on the ground can utilize a smartphone to remotely fly a camera-equipped drone that captures photos of the antennas installed on a building's rooftop. The visual data can be seen through the smartphone and then be transmitted to a cloud server within seconds. The deep learning AI solution instantly verifies the azimuth and tilt of the antennas for engineers to determine whether the antennas are installed correctly at predefined optimal angles. Samsung will offer operators a simplified way to more efficiently manage cell sites, improve employee safety, and ultimately optimize network performance. Ya, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, hemos visto en el video prácticamente bastante ilustrativo, ¿no? Cómo de una
digamos como Samsung Networks, ¿no? Justamente hace la diferencia, ¿no?, entre lo que son Samsung teléfonos y redes, implementan justamente esta aplicación para hacer una optimización de la performance, ¿no?, en 5G. Bueno, continuemos. Vamos a ver cuál es el tipo de arquitectura y el despliegue actual que se viene haciendo, ¿no? Fíjese que en la actualidad lo que se viene implementando es lo que se llama MSA, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el core es 4G o LTE. Digamos, acá tengo la red de acceso 4G y implemento una radio base 5G usando el mismo core, ¿correcto? Entonces, no hago modificaciones. Bueno, sí se hacen modificaciones. A lo que me refiero es que no se modifica, no se cambia el core y se implementa una radio base o la radio base 5G, digamos, colgadas o, digamos, conectadas, sería la palabra, a este core de 4G, ¿correcto? Eso se llama MSA. Muy bien, continuemos. Pero la arquitectura 5G como tal es más compleja, ¿no? Y fíjese que acá vamos a ver lo que es la implementación de standalone, que justamente miraba unas estadísticas en las cuales ya las primeras inversiones para standalone. ¿Qué quiere decir standalone en primer lugar? Quiere decir que yo tengo el core que va a ser de 5G y la radio base que va a ser de 5G. Ya las primeras, dice inversiones, ¿no? No está hablando de implementaciones, sino ya las inversiones que se vienen haciendo para las implementaciones han comenzado en noviembre, diciembre del año pasado, ¿no? Y digamos principalmente en China, ¿no? Los principales operadores de China lo vienen haciendo. Eso es lo que comentan los especialistas. Yo creo que Estados Unidos también va a hacer lo mismo, ¿no? Ya está haciendo lo mismo. Muy bien, entonces vamos a explicar brevemente cómo es justamente una arquitectura de este tipo standalone para luego pasar a explicar un poco de lo que es el network enlace, ¿no? Muy bien, fíjese que acá tengo la radio base. La radio base es 5G. ¿Bien? Y fíjese que tengo un transporte, ¿no? El transporte acá como base, principalmente tiene que estar, lo ideal es que sea fibra óptica, ¿no? Porque vamos a manejar velocidades inmensas, digamos, que tenga la implementación de IPMPLS, por supuesto, y de alguna manera que le dé flexibilidad con la implementación de estas redes que se llaman definidas por software, ¿no? SDN, ¿no? Software Defined Network. Esto es en la parte, digamos, de lo que es el transporte. Pero en la parte ya propiamente de lo que es la red, fíjese que ya desde 4G hablábamos de la división de los planos, ¿no? C quiere decir plano de control y un plane quiere decir plano de usuario, ¿sí? El plano de usuario quiere decir por donde van todos los datos. Y el plano de control, como su nombre lo indica, es propiamente la parte, digamos, de las funciones que se van a encargar de hacer todo el control de los datos. Muy bien. Porque fíjese que tenemos dos tipos de core, de cloud. Fíjese que tenemos dos tipos de cloud, ¿no? Un cloud que está en el borde, acá dicen Edge Cloud, y tenemos un cloud que está centralizado. Entonces fíjense que, ¿por qué se hace esto, ¿no? Que algo que hay que entender, ¿no? Fíjense que algunas de las funciones que se tienen en las radio bases se van a centralizar. Eso es lo que indica esta flecha, ¿no? Sobre todo lo que son de la banda base se van a centralizar. Y algunas funciones, digamos, y contenido, perdón, acá es contenido, ¿no? Se va a llevar y también implementar, algunas funcionalidades se van a implementar en la parte del borde. ¿Para qué? Principalmente porque, como ustedes pueden ver, la distancia es menor, por lo tanto la latencia va a ser menor. Entonces, para aquellas aplicaciones en las cuales sea necesario la implementación y en donde el factor importante sea la latencia, entonces voy a tener que colocar, digamos, clouds muy cercanos al acceso, ¿no? Y voy a tener que llevar tanto la aplicación como, digamos, el contenido también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ese video, ¿no? Por ejemplo, para este caso del auto autónomo, del cual se habla, ese control tendría que hacerse acá. Porque, digamos, si yo lo hago en el borde, ya sé, perdón, en la parte, digamos, del site central o del sitio central, la latencia es mayor. Si yo quiero frenar, la orden tiene que ser dada prácticamente de inmediato, entonces el tiempo de latencia tiene que ser mucho menor. ¿Correcto? Entonces, por eso es que se hace esta división. Y acá dice, hay un término que dice, hay varias nubes, ustedes ven, y dice network slice, que es lo que vamos a hablar a continuación, luego que termine esta parte.
Pero ya les adelanto que el Network Live lo que hace es implementar diferentes, digamos, redes, son instancias de red. Se instancian redes, o son como redes virtuales, vamos a decir, entre comillas, que van a permitir, digamos, manejar diferentes configuraciones para cada uno de los servicios que se quiere dar. ¿Sí? Eso es. Y luego tenemos una parte que dice que automatización analítica y lo que es inteligencia artificial. ¿Para qué? Básicamente para lo que es el end-to-end de lo que es seguridad. Entonces, la seguridad, además de los mecanismos de autenticación que eran típicos, ¿no? que se usaban, ¿no? Bueno, que ustedes ya conocen, muchos de ustedes están familiarizados. Adicionalmente a eso, se tiene que hacer un chequeo, digamos, una detección, una prevención de ataques, ¿no? Porque ustedes ven que al implementar justamente el cloud, sea interno o de manera externa, digamos, hay la superficie de ataque aumenta y por lo tanto los riesgos a ciberataques son mayores. Por lo tanto, digamos, se tiene que proteger y una forma de hacerlo es justamente con funcionalidades que sean de una manera automática, que hagan análisis, ¿no? Que hagan análisis de estos ataques y que puedan incluso prevenirlos, ¿no? Prevenir, anticiparse, ¿no? Totalmente con inteligencia artificial. Otra cosa para lo que se usa la automatización es en el caso de necesidad de nuevos recursos, ¿no? Lo que se llama la orquestación. Digamos, de tal forma de que si es necesaria la necesidad de nuevos recursos, no de cloud, puesto que estamos hablando de recursos dinámicos, se pueda crecer los recursos de tal manera que el cloud pueda soportar las nuevas demandas. Eso básicamente. Muy bien. Ok, luego, ¿qué más tenemos? Justo el tema del Network Slice. Fíjense que acá hay unos diferentes colores. Ese color negro, acá dice voz, pues tenemos un color gris oscuro para lo que es energía, luego un color, digamos, celeste para lo que es transporte y lo que es seguridad pública, y luego tenemos uno azul para lo que es fabricación y banda ancha, digamos, banda de ancha, internet de banda ancha. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto, no? Lo que quiere decir es que el Network Slice es una instancia de red que me va a permitir a mí configurar una red para un servicio en particular. ¿Y cuáles son esos parámetros que voy a necesitar? Seguramente algunos de ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Será pues la velocidad de descarga, la velocidad de subida, será la latencia, será la confiabilidad y otros más. Entonces, eso es lo que me va a permitir instanciar una red de acuerdo a una determinada necesidad. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una red que me sirva para lo que es banda ancha que una red, por ejemplo, para lo que sea, por ejemplo, manejo de lo que es control de la energía. Son totalmente distintos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las demandas seguramente para lo que es el control energético son muchísimo menores para lo que es, por ejemplo, una necesidad de banda ancha extrema, ¿no? Entonces, por lo tanto, la red que se va a configurar o la instancia de red que se va a configurar tiene que obedecer a parámetros diferentes de configuración, ¿no? ¿Ok? De eso se trata. Entonces, y recuerden que estos parámetros son prácticamente lo que son las velocidades, la latencia, principalmente, ¿no? Lo que son las velocidades, la latencia y lo que es la disponibilidad. Esos son los tres principales, hay otros más. Muy bien, de eso se trata el Network Slice y que es el principal diferenciador de 5G en la implementación del core y es, como el que ustedes pueden ver, el que va a dar paso, digamos, a la creación de nuevos servicios para la industria, ¿no? Eso es. ¿No? Y por eso es que va a transformar la industria. Por eso que hablamos de 5G como una transformación de la industria. Fíjese que si solamente hablásemos de más ancho de banda, pues estaríamos hablando simplemente de aumentar más velocidades, ¿no? Pero estamos hablando ya de otras cosas, ¿no? Hablamos de instancias de red con parámetros configurables para necesidades diferentes, por lo tanto, para industrias que sean distintas, ¿correcto? Muy bien. Listo, y vamos a ver ahora precisamente de a qué se refiere esa transformación industrial. Mira, por un lado, bueno, estas son estadísticas que ofrece Nokia, digamos, ¿no? Para qué es videovigilancia y analítica, ¿no? Acá lo que nos dice es que el mercado potencial, ¿no? En el 2016, perdón, pero el año 2023 sería de 55.000 millones de dólares, ¿no? Y digamos, y el mercado en el año 2016 fue de 22.6 mil millones de dólares, ¿ok? Fíjese que no se trata solamente de vigilar, sea con una cámara fija o sea con un dron, sino, digamos, ¿qué hago yo con eso? O
sea, lo más importante de vigilar es analizar. Entonces, para eso hay herramientas de analítica que, por ejemplo, pueden implementar, ¿no? Para poder identificar, por ejemplo, personas sospechosas, ¿no? Entonces, los usos de la industria, por ejemplo, son en energía, por ejemplo, en lo que es fabricación, logística, en lo que es seguridad pública, ¿no? Smart cities, que es inteligente, lo que es transporte y lo que es locales, digamos, masivos, ¿no? De reuniones masivas. Entonces, fíjense una cosa interesante acá, que es un caso que estuve leyendo hace poco de lo que es el crédito social chino, ¿no? Que es algo que me llamó mucho la atención y que consiste justamente, China tiene alrededor de 200 millones de cámaras ubicadas en todo el país, ¿no? Y viene haciendo unas pruebas de lo que se llama el crédito social chino, digamos, en 43 ciudades, ¿no? Esto es interesante porque de alguna manera este crédito social chino permite puntualizar, digamos, a los ciudadanos. Entonces, dependiendo si pagan, no pagan, dependiendo de por dónde van, etcétera, tienen una puntuación. Entonces, se parece a esa serie, ¿no? que vieron de Netflix, ¿no? De Black Mirror, ¿no? Pero por supuesto no de manera exagerada. En ese capítulo se veía que cada persona puntualizaba a la otra, ¿no? Acá todavía no se ha llegado a ese extremo, pero digamos de alguna manera hay una vigilancia muy cercana, ¿no? Sobre todo, hay quizás en algunas personas que son incómodas para el sistema. ¿Ok? Muy bien. Esa es una forma, ¿no? Pero también, por ejemplo, para la delincuencia, ¿no? Como hay unas implementaciones que se han hecho en otros países donde se puede monitorear y se puede tener, pues, bajo vigilancia individuos sospechosos, ¿no? Muy bien. Esas son algunas de las aplicaciones. ¿Qué más tenemos, no? Lo que es el acceso fijo inalámbrico. Esto se habla porque en Estados Unidos tendría digamos, un crecimiento, ¿no? Hasta el año 2024, una inversión de 7.4 mil millones de dólares. Esto es algo realmente impresionante, ¿no? Y esto significaría, pues, un incremento del ingreso, ¿no? Para los operadores de 29%, ¿no? Fíjese que las industrias objetivo para estas son, por ejemplo, aparatos de consumo, ¿no? En el hogar, lo que son los ojos, ¿no? Las oficinas pequeñas, digamos, casas pequeñas, negocios pequeños, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? Para lo que son negocios de este tipo, ¿no? Muy bien. Luego, esto es algo interesante, ¿no? Que es la experiencia inmersiva, ¿no? Y para esto juega la latencia mucho, ¿no? La latencia va a jugar un rol muy importante en lo que son, por ejemplo, el video gaming, ¿no? Ustedes saben de que cuando juegan, seguramente muchos de ustedes que son jóvenes, ¿no? Y que juegan seguramente que antes de haber llegado a telecomunicaciones, ustedes ya saben hacer el ping. Pues el ping lo hacen para poder ver cuál es el tiempo, ¿no? De retardo de la red, para ver si van a contestar de una manera rápida, ¿no? A tal o cual evento cuando están jugando, ¿no? Por eso es importante, digamos, la latencia, ¿no? Entonces, se habla, pues, de aplicaciones de realidad aumentada, de la R y realidad virtual, digamos, creciendo, digamos, oyendo. Miren, fíjense que es bastante, ¿no? De casi 3 mil millones a 12 mil millones de dólares, ¿no? Para el año 2023. Probablemente esto se va a retrasar un poco con la pandemia, pero ya es la tendencia, ¿no? Y fíjese que dónde se usaría, en qué tipo de industrias, por ejemplo, en lo que son publicidad, digamos, difusión de mensajes en general a través de diferentes medios, entretenimiento, conciertos, ¿no? Recursos, recursos, festivales, juegos, ¿no? Cuidado de la salud, ¿no? Fabricación logística, ciudad pública, ¿no? Venta al por menor, ciudades inteligentes y lo que son eventos deportivos, ¿no? Uno de estos casos muy interesantes es lo que se llama los digital twins o los gemelos digitales, que permite, digamos, de alguna forma hacer digamos, tener un modelo virtual, por ejemplo, en este caso, como ustedes pueden ver, de una turbina. Pero no solamente se trata de hacer el modelo, sino, por ejemplo, de implementar una cantidad de sensores tremenda en la turbina, de tal manera que esa información pueda retroalimentar al modelo virtual. De tal forma que el modelo virtual pueda tener, ¿qué cosa? Pueda tener digamos, pueda tener una copia de cómo el equipo está operando de manera real. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Bueno, sirve mucho, ¿no? Por ejemplo, pueden advertir o pueden ya precisar o pronosticar cuáles son los problemas de mantenimiento que puede tener,
qué piezas se tiene que cambiar y una serie de cosas adicionales, ¿no?, que pueden haber. Esto, por ejemplo, en salud pública es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, una persona que está mal del corazón y se hacen un gemelo digital del corazón de esa persona y luego ponen sensores, podría incluso hasta poder pronosticar si esa persona podría tener un infarto o no, ¿no? Midiendo los diferentes, digamos, eh, parámetros fisiológicos de la persona, ¿correcto? Muy bien, esto es algo que también es interesante. ¿Qué más? Por supuesto que lo que son, ya con lo que es la banda ancha, ¿no?, inmensa que tendríamos, y lo que son aplicaciones, digamos, de baja latencia, incluso podríamos tener videos en el estadio, ¿no? Eh, para poder ver en tiempo real muchas de las cosas que a veces se nos pierde cuando vemos un partido, ¿no? Y el mercado potencial crecería en 10% al año 2026, ¿no? Por supuesto que las industrias ustedes ya las intuyen, son conciertos, exhibiciones, ¿no?, festivales, bueno, museos que puedan implementarse, se ve inteligente, y también lo que son eventos deportivos, ¿no? Otro tema es el que ya habíamos comentado, el tema de la salud, ¿no?, en donde se colocan pues una serie de sensores, ¿no?, a las diferentes funciones fisiológicas que nosotros tenemos. Y luego pues vemos acá que el mercado potencial para el año 2025 es de 534.000 millones de dólares, ¿no? Y para el 2027, 310.000 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que es billón, ¿no? La B de billón, ¿ya? Pero fíjese que acá algo curioso, ¿no? El ingreso, ¿no?, por ejemplo, por lentes inteligentes, ¿no?, de realidad aumentada, ¿no?, para lo que es el uso del cuidado de la salud, ¿no?, en el año 2019 fue de 9 millones. Y se pronostica que para el año 2023, yo creo que es un poco más, ¿no? Usted me la pandemia ha hecho retrasar todo esto, ya sería de 508 millones de dólares, ¿no? Millones. Muy bien. Luego, en lo que es el control remoto, fíjese qué interesante este control remoto. Uno de los ejemplos que tenemos es el puerto de Hamburgo, ¿no?, que tiene una implementación, es uno de los puertos más grandes que existen, y que prácticamente todo está automatizado, ¿no? Pero incluso aún estando así, esta automatización va a ser, digamos, cada vez mejorada, ¿no? Ustedes saben que eh, si quiero mejorar, tengo que medir. Y por lo tanto, pues, si mido y veo que puedo seguir mejorando con nuevas tecnologías, pues se tiene que hacer. Y sobre todo cuando se mueven en miles de millones y también toneladas digamos, en este puerto, ¿no?, en los principales puertos del mundo, ¿no? Entonces, fíjense que los mercados potenciales para lo que es control remoto de máquinas, estamos hablando de más o menos de 15.000 millones de dólares para el año 2027. Y más o menos estamos hablando de embarques, ¿no?, manejados por dron, más o menos del orden de 800.000, ¿no? Fíjense que esto es algo bastante prometedor también en términos de trabajo. Las industrias objetivos serían pues la energía y los recursos, ¿no?, la manufactura logística, el transporte y lo que es la ciudad, digamos lo que es la seguridad pública. Muy bien. Luego, por último, tenemos lo que es la automatización de los procesos con digamos, un mercado potencial. Fíjense que esto es inmenso, ¿no? Solamente para los PLCs, ¿no?, que son, digamos, estos elementos electrónicos, ¿no?, Eh, que se colocan en todas las industrias y que me sirven para controlar muchas de las aplicaciones de la industria, y que ya muchos de ellos están incluso fuera de soporte, ¿no?, y que ya son viejísimos. Más o menos del orden, fíjense, al año 2030, esto crecería en 54%, ¿no?, lo cual nos daría, digamos, un incremento del orden de llegar de 4.2 a 243 millones de dólares, ¿no?, en términos de lo que es, digamos, inversiones, ¿no? Y fíjese una cosa interesante, ¿cuáles son las industrias, ¿no? Son agricultura, energía y recursos, ¿no?, cuidado de la salud, lo que es fabricación, logística, comercio, ciudades inteligentes y lo que es transporte, ¿no? Acá estamos hablando de embarques del orden para el año 2027 de 566, ¿no?, manejados por robots, ¿no? Esto es una cosa realmente interesante, y esta es, digamos, la transformación de la industria que estamos hablando, ¿no?, ya de 5G, ¿no? O sea, fíjese que hasta el momento ya no solamente hablamos de términos de velocidad, no descarga, ¿no?, sino cómo va a impactar el 5G en lo que es el crecimiento de la industria y la automatización de la industria y toda la inversión que va a haber en los próximos años para lo que es la automatización de todos estos procesos, ¿no? Muy bien. Ahí está también el vehículo conectado, ¿no? El vehículo conectado, ¿no? En principio para lo que son prevención de accidentes, ¿no?, y lo que es uso de inteligencia artificial. Este mercado crecería, ¿no?, digamos, al año 2025 en 212.000 millones de dólares, ¿no? Básicamente para los carros conectados y también, como ustedes pueden en el dibujo,
flotas, ¿no? Flotas que pueden ir viajando, conectadas para lo que es manejo logístico, ¿no? Muy bien. Por último, este es algo muy interesante, este es algo que lo he tomado del portal de Entel, en donde anuncia su 5G, me pareció muy interesante. Estas aplicaciones que anuncian en lo que es agricultura, minería, Smart City, por supuesto que esto es, que tiene mucha razón. Y por ejemplo, que es en lo que es agricultura, por ejemplo, para el control de irrigación, ¿no? Por ejemplo, un grupo de sensores, ¿no? Conectados de manera, digamos, inalámbrica por 5G y luego también los actuadores, ¿no? Control de plagas, ¿no? Que ustedes podían tomar, por ejemplo, videos de cómo están las diferentes plantas en diferentes épocas del año y luego darse cuenta, ¿no? Chequeando los videos de manera periódica si hay o no hay plagas. Otra cosa es también, si tienen sensores, por ejemplo, chequear el mantenimiento de las diferentes máquinas que trabajan en la agroindustria para poder tomar las medidas de caso antes que se malogre. Y por supuesto, también tener un mejor, digamos, tener una mejor cosecha y también, por supuesto, preparar la tierra para lo que es el sembrado, ¿no? Entonces, son cosas y aplicaciones muy interesantes que se pueden dar en la industria. En la minería es, por supuesto, algo que es totalmente, y ya se ha hecho y se va a seguir haciendo, que es, por ejemplo, el control de la polución, ahora que justamente vivimos una época, digamos, en que es necesario justamente controlar la polución, porque tenemos problemas no, digamos, ecológicos, y va a ser necesario hacer ese control de polución. El control de la producción es importantísimo, así como la gestión de flotas y la seguridad. Existen sensores para todo, existen unos camiones inmensos que tienen sensores en las llantas, no sé cuántos sensores tienen en las llantas, sensores por todas partes, incluso tienen sensores para vigilar si la persona se duerme o no se duerme. De tal manera, es que lo que pasa en un año no se puede perder ni un minuto. Incluso la parte de la cobertura móvil, a diferencia de lo que tenemos en la ciudad, que no queremos que se sobresolape, ahí incluso tiene que ser, se tiene que sobrelapar, con la finalidad de que si una radiobase por ahí queda fuera de servicio, una antena, como se suele decir, la otra todavía le ilumina todo, ilumina la parte que se está controlando, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y en lo que es ciudades inteligentes, por supuesto, lo que es la iluminación smart, lo que es el tráfico inteligente, el parqueo inteligente, y las mediciones, estas mediciones que como vemos todavía aún se hacen de manera manual, ¿no? Llega una persona, ¿no? Y toma nota, ¿no? De la luz, el agua, ¿no? Etcétera, ¿no? Y luego reporta, ¿no? Esto sería muy interesante que todos estos medidores estén conectados de una manera, digamos, directamente hacia la nube, donde pueda enviarse toda la información y luego ahí sea procesada, ¿no? Ok, muy bien. Luego, ¿qué más tenemos, no? Por último, ya con esto hemos terminado la parte principal de lo que queríamos conversar, pero solamente quería hacerles un recordatorio para aquellos que no pudieron asistir a esta charla, y lo voy a comentar muy brevemente. Aún hay personas que incluso creen de que el 5G aún que hace daño. Justamente me quería dejarles este mensaje, que esto no es así, pero ¿de dónde viene todo esto? Tiene un origen, ¿no? Este señor, este doctor, Thomas Cowan, dijo pues que la electrificación de la Tierra había sufrido un salto cuántico, ¿no? Con la implementación masiva de la tecnología 5G en la ciudad de Wuhan, en China, y que esto había generado. Ustedes saben que como consecuencia de todo esto se generó, ¿no? Quema de antenas, de sitios, ¿no? De radiobases, de sitios donde están ubicados todos los equipos, ¿no? que se encargan de la propagación y distribución de señales. Y hubieron protestas por todo el mundo para parar la implementación de 5G. Pero fíjense que quería comentarles que 5G no se implementó en el 2020, sino que ya comenzó en el 2015, que no, lo que no sabía este señor, y que Verizon fue un operador en Estados Unidos que pondré este video, que se puede encontrar, en donde el 22 de febrero ellos publican un video de las pruebas que venían haciendo con 5 fabricantes, con Nokia, Intel, Qualcomm, Samsung y Ericsson, en donde hay gente que está manipulando pues, todos los equipos de 5G, las antenas 5G. Esto ya, si el video es del febrero del 2016, es evidente que las pruebas comenzaron en el 2015. Y esta es la primera tecnología que se desarrolla de la mano con el operador y los fabricantes ahí en el sitio, ¿no? Yo creo que este es un tema, este proyecto seguramente se está manejando de una forma, de manera distinta como se hace en las metodologías ágiles, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado. ¿No? Una metodología ágil viene, digamos, del desarrollo del software, ¿no? En el cual, digamos, ¿cómo se hacía antes, ¿no? Según el método Waterfall, se hacía un proyecto, se implementaba ese software y luego se llevaba al cliente, ¿no? Y
se decía, oye, mira, ¿te gustó? Y el cliente podía decir, fíjate, es que yo necesito, es que yo no fui, eso no fue lo que yo te quise comprar, yo quise esto, quise de otro acá, además necesito que tal o cual cosa tú me modifiques, ¿no? Ahora las implementaciones de software se hacen con metodologías ágiles, no ustedes han hecho al Scrum, seguramente muchos de ustedes. ¿Qué quiere decir? Que se dio un prototipo al cliente lo más rápido posible y en el camino se van implementando las funcionalidades y se va llevando periódicamente y se tiene comunicación con el cliente, de tal manera que el cliente me va diciendo, sí, precisamente eso es lo que yo quiero que me cambies esto, me modifiques tal o cual, etc. Entonces se hace un desarrollo mucho más ágil y se hace un desarrollo mucho más cercano, digamos, y se hace un desarrollo cercano con los objetivos del proyecto, digamos, cercano con el cliente, ¿correcto? Y esto es algo muy similar con lo que se hizo en el desarrollo de 5G. Es la primera tecnología que se desarrolla de la mano con el cliente en laboratorio y con el cliente en campo. De tal manera que todas las pruebas se desarrollan y se pueden, digamos, se podían ver, se podían medir, etcétera, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Listo, entonces, pues, estas personas no tenían coronavirus ni nada por el estilo, que estaban trabajando ya 5 años con estos equipos, ¿no? Y sometidos a todas estas pruebas. Muy bien. Luego, otra cosa interesante es que ustedes comprendan de que las pandemias pues, tienen siglos, ¿no? Por ejemplo, acá dice que la pandemia, esto pueden encontrarlo en este video, ¿no? Que vimos con algunos colegas de la universidad, en el cual pues la viruela pues tenía, por ejemplo, este es un virus pues, que fue casi 1200 años de Cristo. Entonces, acá no había electricidad, no había nada. Entonces, no hay una relación directa entre lo que es, digamos, esta electrificación cuántica que habla este señor, ¿no? Y, digamos, estas enfermedades. Ya tenemos el sarampión, la fiebre amarilla y otras más, ¿no? La rabia, el polio, etc. Y esto, por supuesto, nos afectó a nosotros, ¿no? Teniendo una deficiencia de antenas de 14.000, bueno, algunos candidatos dicen de 3.000, yo creo que están exagerando, pero el ministerio dice que es entre 14.000 y 17.000. Aparte que tenemos pues la red de fibra óptica que está prácticamente subutilizada, ¿no? Con 5 o 7%, nada, es algo que tiene que cambiar, definitivamente tiene que volver a usarse. Pero también, debido a este asunto, el MTC ha implementado un plan de comunicación de este año visto, ¿no? Para resolver dudas e inquietudes, ¿no? Tanto a la población como a los operadores. Bueno, sería interesante saber cómo está funcionando todo eso, ¿no? Muy bien, y por último, bueno, estas últimas láminas ya, entender que la frecuencia de la lluvia Hertz, que hemos visto que es la máxima que estamos usando, está dentro del rango de las no ionizantes. En cambio, las ionizantes son arriba de 1000 THz y son pues aquellas que pueden causar la salud si están sometidas de manera frecuente, ¿no? Por ejemplo, creo que al año uno puede tomar solamente 2 plaques de rayos X, no puede tomarse más, ¿no? Entonces, porque son dañinas, hacen daño, ¿no? Pero las ondas electromagnéticas que se usan para la implementación de las tecnologías eh, inalámbricas están fuera de esa rango. Muy bien. Y otra cosa importante es que el Perú, digamos, sigue las recomendaciones de este organismo que se llama el INRP, casi todos los países del mundo, en donde da unos límites máximos a las emisiones que se pueden hacer, justamente para evitar cualquier tipo de problema que pueda haber y prevenir, ¿no? Entonces existe un tope máximo en lo que son justamente las potencias que se irradian, ¿no? Que se irradian digamos, en las ciudades, que se irradian en el campo, etcétera, ¿no? Bueno, creo que con esto hemos llegado al fin. Bueno, ha sido un poquito larga la presentación, 1 hora y media, pero precisamente quería hacerles una actualización de toda la tecnología 5G y sobre todo que ustedes comprendan cuál es el impacto que tiene en la industria, ¿no? Resumiendo ya un poco todo lo que hemos visto, ya hemos podido ver cuáles son las velocidades actuales que se están teniendo tanto en descargas, de qué manera el ancho de banda que se dispone en el espectro afecta o impacta directamente estas velocidades. También hemos visto cuáles son los 3 principales casos de uso del 5G y cuáles son las diferentes aplicaciones en la industria y de qué manera la industria se va a beneficiar de la implementación de 5G y cómo va a ser automatizado todo estos procesos de tal manera que va a generar, digamos, una industria mucho más, yo diría, limpia, entre comillas, lean, como se dice en inglés. Y además, adicionalmente, pues ustedes pueden ver que es una gran oportunidad que se abre también para todos los que estamos trabajando en este mercado, tanto en la parte de telecomunicaciones, bueno, principalmente pues en telecomunicaciones, pero también han visto, por ejemplo, hemos hablado, ¿no? De los temas de seguridad, los temas de implementación de cloud, etcétera, ¿no? Que también, digamos, son segmentos muy importantes que hay que atenderlos, ¿no? Muy bien.
Bueno, con eso les agradezco a todos por su participación, espero que se encuentren bien y bueno, ya será hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta Mu- luego. Muchas gracias, profesor Gado Velarde. Agradecemos también a los participantes que han seguido durante toda esta sesión desde YouTube y Facebook Live y damos por finalizada la transmisión y los invitamos a seguirnos en los próximos eventos. Buenas noches.